Los modelos económicos son simplificaciones de la realidad que nos ayudan a comprender dicha realidad. Hoy vamos a ver un modelo económico llamado frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, conocida por sus siglas FPP, lo que hace es representar el conjunto de posibles combinaciones de producción de bienes y servicios que se pueden alcanzar en una economía si se utilizan los recursos, es decir, los factores de producción, de una manera eficiente. Recordad que la eficiencia es esa capacidad para sacar el máximo provecho posible de los recursos disponibles. Como hemos dicho, un modelo económico al final es una simplificación y como la frontera de posibilidades de producción es un modelo económico, vamos a partir de tres supuestos. El primero de ellos es que en una economía solo se van a producir dos bienes. Ya sabemos que esto es mentira, en nuestra economía se producen multitud de bienes. Bueno, pues para la frontera de posibilidades de producción vamos a suponer que solamente se producen dos bienes. Además, vamos a suponer que se están utilizando los factores de producción de manera eficiente, es decir, que se está obteniendo el máximo rendimiento posible de ellos. Y en tercer lugar, vamos a suponer que la tecnología es constante, es decir, que no aparecen nuevas técnicas o nuevos instrumentos que permitan sacar un mayor rendimiento de los factores disponibles. Con estos tres supuestos, vamos a ver cómo sería la frontera de posibilidades de una producción de una economía en la que solo se produjesen coches y bicicletas. Imaginemos que si una población determinada se dedica únicamente a producir coches o a producir bicicletas, puede presentar las siguientes combinaciones de producción: A, B, C, D, E y F. Si se dedicase íntegramente a producir bicicletas, pues claro, no produciría ningún coche y sería capaz de producir 300 bicicletas. La combinación B significa que si se pusiesen a producir 4 coches, podrían seguir produciendo 240 bicicletas. En la combinación C, si en esta economía se produjesen 8 coches, todavía los habitantes serían capaces de producir 180 bicicletas. Si en esta economía se produjesen 12 coches, todavía los habitantes serían capaces de producir 120 bicicletas. Y así sucesivamente. En la combinación E, si fuesen capaces de producir 16 coches, todavía podrían producir 60 bicicletas. Y fijaos en la combinación F. En la combinación F no se producen bicicletas y se producen 20 coches. En esta combinación toda la población se está dedicando a producir coches y no están produciendo bicicletas. Fijaos que ya solo con la tabla podemos estar hablando de un concepto económico que es el coste de oportunidad. Aquello a lo que renuncias a cambio de conseguir otra cosa. Si aquí lo que queremos es saber cuál es el coste de oportunidad, es decir, a qué estamos renunciando a cambio de producir los 4 primeros coches, es decir, de pasar de producir 0 coches a producir 4 coches, ¿cuál sería el coste de oportunidad? ¿A qué estaríamos renunciando? Pues estaríamos renunciando a 60 bicicletas, porque cuando producíamos 0 coches, producíamos 300 bicicletas y a cambio de incrementar la producción de coches en 4 unidades, estábamos renunciando a 60 bicicletas. Igualmente, imaginemos que lo que pasamos es de la combinación C a la combinación E. ¿Cuál es el coste de oportunidad de pasar de producir 8 coches a producir 16 coches? Pues si nos fijamos, pasamos de producir 180 bicicletas a 60 bicicletas. Por tanto, el coste de oportunidad de pasar de producir 8 coches a producir 16 coches son esas 120 bicicletas que vamos a tener que dejar de producir. Vamos a representar gráficamente esas combinaciones de producción. Lo primero es nombrar a los ejes. En uno de los ejes tenemos que representar los coches y en el otro las bicicletas. Nos da igual dónde representemos cada elemento. Es decir, me da igual poner aquí los coches y aquí las bicicletas, o poner aquí los coches y aquí las bicicletas. Yo lo voy a hacer de una manera, lo podéis hacer de la otra manera sin ningún problema. Aquí voy a poner los coches y aquí voy a poner las bicicletas. Ahora otro elemento importante es que en cada uno de los ejes lo hagamos a escala, ¿no? Si os fijáis, pues los coches en este ejemplo van de 4 en 4, por tanto yo puedo poner aquí 4 coches, 8 coches, 12 coches, 16 coches y 20 coches. Esto es importante, que estén a escala, que más o menos la distancia entre cada
par de puntos sea la misma. Si son de 4 en 4, pues más o menos que la distancia sea la misma. Las bicicletas, pues bueno, pues las bicicletas van, si nos fijamos, de 60 en 60 en este caso. Bueno, pues entonces lo vamos haciendo a escala. Si estas son 60, a lo que me refiero es que si estos son 60 y estos son 120, no se me puede ocurrir poner el 180 aquí, porque no estaría a escala, ¿no? Claro, si de aquí de 0 a 60 va a esta distancia y de 60 a 120 va a esta distancia, pues claro, de 120 a 180 como mínimo tiene que ir más o menos esta distancia y que no esté en otro punto, ¿no? Más o menos por aquí, el 180. No tiene que estar perfecto, pero sí que tenga cierta coherencia. El siguiente sería el 240, que estaría por aquí. Y por último, el 300. Vamos a ir representando los puntos, ¿no? El punto A, producimos 0 coches, estaríamos aquí, y 300 bicicletas. Bueno, pues este sería nuestro punto A. En el punto B produciríamos 4 coches, subimos, y 240 bicicletas. Este sería el punto B. En el punto C producimos 8 coches y 180 bicicletas. Por aquí, punto C. En el siguiente producimos 12 coches y 120 bicicletas. 12 coches y 120 bicicletas, punto D. En el siguiente producimos 16 coches y 60 bicicletas. Bueno, pues más o menos por aquí, punto E. Y en el último producimos 20 coches y 0 bicicletas, punto F. Unimos todos los puntos y nos queda algo así. A esta línea que une las distintas combinaciones de máxima producción que puede alcanzar la economía con los factores de producción disponible es a lo que llamamos frontera de posibilidades de producción. Fijaos que en todos los puntos de esta línea, es decir, en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D, en el punto E y en el punto F, estamos siendo eficientes, es decir, se está sacando el máximo provecho de los recursos disponibles. Ahora bien, imaginemos que en la realidad, pues resulta que en esta sociedad se están produciendo 4 coches y 120 bicicletas. 4 coches y 120 bicicletas que van a ser el punto G. Estamos aquí, a la izquierda de la frontera de posibilidades de producción. ¿Podemos alcanzar este nivel de producción? Pues sí, porque produciendo 4 coches éramos capaces de llegar a producir 240 bicicletas. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de producir 120 bicicletas? Y también seríamos capaces de producirlo porque produciendo 120 bicicletas éramos capaces de llegar a producir 12 coches. ¿Cómo no vamos a ser capaces de producir 4 coches? Este punto de producción es posible, pero con los recursos disponibles podemos alcanzar el punto B o el punto D. Por tanto, este punto G es posible, podemos alcanzarlo, pero estamos infrautilizando los recursos disponibles. Podríamos sacar un mayor provecho, un mayor rendimiento de esos factores de producción. Así que estamos en un punto de producción ineficiente. Ahora imaginemos que en esta economía se plantean como objetivo producir 16 coches y 240 bicicletas. Bueno, pues 16 coches y 240 bicicletas. Vamos a llamarlo punto H. Bueno, fijaos, esta era la frontera de posibilidades de producción, es decir, utilizando los recursos a nuestro máximo rendimiento, efectivamente podíamos producir 240 bicicletas, pero no más de 4 coches. No podemos llegar a la producción de 240 bicicletas y 16 coches. No, si producimos 240 bicicletas no podremos producir más de 4 coches. Y además también podíamos llegar a producir 16 coches en la economía, pero si nos dedicábamos los recursos necesarios para producir 16 coches a este sector, solo podíamos producir 60 bicicletas. No vamos a poder llegar a los 240 bicicletas del punto H. Por tanto, este objetivo, el objetivo de producción H, es inalcanzable con los recursos disponibles. Espero que haya quedado claro qué es la frontera de posibilidades de producción, cómo se representa y los distintos puntos que podemos encontrar en la gráfica. Recordad, todos los puntos que están en la frontera de posibilidades de producción, por ejemplo el punto D, son puntos eficientes, puntos de producción eficientes. Los que están a la izquierda de la frontera de posibilidades de producción
serán ineficientes y aquellos que estén fuera, a la derecha de la frontera de posibilidades de producción, serán inalcanzables.